Imagina esto, llegas a casa después de un día agotador. El cuerpo te pesa. La mente no se detiene. Sientes una presión en la frente, una punzada en las sienes, una nube en los pensamientos, dolor de cabeza. Otra vez. Te tomas una pastilla, bebes agua, te recuestas, y esperas que pase. Pero, ¿alguna vez te detuviste a preguntarte si ese dolor es solo físico? ¿Y si fuera algo más? ¿Y si fuera Dios, tratando de hablar contigo? Escucha con atención. Hoy, no estamos aquí para darte una receta médica. Estamos aquí para abrirte los ojos del alma. Porque sí, el dolor de cabeza puede ser una señal del cuerpo, pero también puede ser una advertencia del cielo. Un llamado silencioso de Dios a tu corazón. ¿Y si ese dolor aparece justo cuando estás a punto de tomar una decisión equivocada? ¿Y si se presenta cada vez que te alejas de tu oración? ¿Y si es el eco del alma clamando por atención, por descanso, por Dios? Este mensaje no es para cualquiera. Es para ti, que estás buscando respuestas. Es para ti, que sientes ese peso interior que no se alivia ni con descanso ni con medicina. Es para ti, que te preguntas, ¿por qué me siento así si todo está bien afuera, pero por dentro algo me inquieta? Hoy revelaremos cómo Dios puede utilizar hasta los dolores físicos para hablarnos. Hoy vas a descubrir cómo un dolor de cabeza puede ser el reflejo de un alma cansada, de un corazón desviado, de un espíritu que clama dirección. Y si te quedas hasta el final, te compartiré una oración que ha transformado a miles, una súplica sencilla pero poderosa que puede aliviar no solo tu mente, sino también tu espíritu. Escribe en los comentarios, Señor, guíame si estás listo para escuchar la voz de Dios incluso en medio del dolor. Este pequeño acto de fe puede abrir tu corazón a revelaciones que cambiarán tu vida. No es casualidad que estés aquí. Dios te está hablando. ¿Y tú, vas a escucharlo? Ahora bien, antes de sumergirnos en las señales, las historias y los testimonios que te revelarán la profundidad de este tema, quiero preguntarte algo muy simple. ¿Te has sentido abrumado últimamente? ¿Sientes que el dolor físico es solo la punta del iceberg? ¿Qué algo más profundo está sucediendo? Muchos creyentes han vivido años ignorando el lenguaje del alma. Porque sí, Dios habla, pero no siempre con palabras. A veces, lo hace con silencios. A veces, lo hace con lágrimas. Y a veces, lo hace con dolores. Dolores que no desaparecen con medicina, pero sí con oración. Dolores que no se curan con sueño, pero sí con conversión. Dolores que no son síntomas de enfermedad, sino de desconexión. Juan, un hombre de 42 años, casado, con 2 hijos, lo entendió de la manera más dura. Cada mañana despertaba con un fuerte dolor en la cabeza. Pensó que era el estrés. Pensó que era el trabajo. Pensó que era la edad. Pero los médicos no encontraron nada. Todo estaba bien. Menos su alma. Juan había dejado de rezar. Había dejado de confiar. Se había encerrado en sus responsabilidades, olvidando que tenía un Padre en el cielo. Un día, en medio de un ataque de dolor, gritó en silencio, Dios, ¿dónde estás? Y esa noche, tuvo un sueño. En él, caminaba por un túnel oscuro, y al fondo, una voz le decía, detente. Vuelve a mí. Despertó llorando. Volvió a la oración. Volvió a la Eucaristía. Volvió a escuchar a Dios. ¿Y sabes qué? El dolor desapareció. No te digo esto para que abandones la medicina. La medicina es un don de Dios. Pero quiero que entiendas algo, no todo dolor es físico. Y no todo dolor se cura con una pastilla. Algunos dolores son gritos del alma. Y solo Dios puede silenciarlos. En la Biblia, Dios habló muchas veces a través de señales físicas. El apóstol Pablo tenía un aguijón en la carne que le recordaba su necesidad de gracia. En 2 Corintios 12, 7-9, Pablo dice, me fue dado un aguijón en mi carne, para que no me enaltezca sobremanera, y él me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Y si tu dolor de cabeza fuera tu aguijón? ¿Y si Dios estuviera diciendo, detente, bástate mi gracia? No es casualidad que muchos de los que se alejan de la oración sientan peso, angustia, ansiedad, y sí, también dolor físico. Porque el alma y el cuerpo están unidos. Lo que afecta al espíritu, se refleja en el cuerpo. La Iglesia nos enseña que el hombre es cuerpo y alma, una unidad inseparable.
El Catecismo dice en el número 365, la unidad del alma y del cuerpo es tan profunda que se debe considerar al alma como la forma del cuerpo. Esto quiere decir que cuando nuestra alma sufre, nuestro cuerpo lo siente. Y cuando el cuerpo duele sin explicación, puede ser el alma quien clama. Quizá te estás exigiendo demasiado. Quizá llevas una culpa que no has confesado. Quizá necesitas perdonar. Quizá simplemente necesitas detenerte y orar. Recuerda lo que Dios nos enseñó: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11 y 28. Ese descanso no es solo físico. Es descanso del alma. Es paz interior. Es alivio profundo. Hoy quiero que pienses en tu último dolor de cabeza. ¿Cuándo fue? ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estabas pensando? Pregúntate, ¿fue solo cansancio, o fue Dios tocando la puerta de mi alma? Cuando duele la cabeza, detente. Cierra los ojos. Respira. Y di: Señor, ¿qué quieres mostrarme? Aquí estoy. Habla, que tu siervo escucha. No ignores esas señales. No apagues la voz de tu interior. Porque a veces, lo que parece una molestia, es una advertencia divina. Un llamado urgente a reconectar. Muchos han transformado su vida espiritual al entender esto. Como Laura, una joven de 27 años, que sufría migrañas intensas justo antes de cada cita con su pareja. Pensó que era casualidad. Pero orando, descubrió que esa relación la alejaba de Dios, la hacía sentir vacía, culpable. Terminó esa relación. Y las migrañas desaparecieron. Hoy, Laura sirve en su parroquia, feliz, en paz y sanada. Dios es un Padre amoroso. No nos castiga con dolor. Pero lo permite, cuando es la única forma de llamarnos la atención. Como un padre que ve a su hijo corriendo hacia el peligro y grita su nombre. Dios permite ciertas molestias para detenernos, despertarnos, redirigirnos. Ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a escuchar? Porque este es solo el comienzo. En los próximos capítulos, te revelaré 5 maneras específicas en que Dios puede advertirte a través del dolor físico. Te compartiré oraciones, testimonios y enseñanzas profundas que han transformado vidas enteras. No es exageración. Es verdad. Y puede ser tu verdad también. Pero antes de seguir, quiero que escribas en los comentarios: Señor, guíame. No es una frase más. Es una llave. Es un acto de apertura. Y quien se abre a Dios, jamás queda sin respuesta. Prepárate. Porque lo que viene a continuación te sorprenderá. Vamos a ver cómo Dios puede usar lo cotidiano, lo físico, lo que parece simple, para obrar milagros. Y créeme, el próximo capítulo puede cambiar todo lo que creías sobre tu cuerpo, tu alma y la voz de Dios. ¿Cuántas veces has dicho: me duele la cabeza, pero no sé por qué? ¿Y si ese por qué estuviera escondido, no en tu cuerpo, sino en tu espíritu? Hoy vamos a dar un paso más profundo. Porque después de entender que Dios puede hablarnos a través del dolor, es momento de mirar dentro, de reconocer que a veces lo que duele, no es la cabeza. Es el alma que grita. Déjame contarte la historia de Mariana. Una mujer de 58 años, madre de 3 hijos, esposa devota, creyente firme. Mariana servía en su parroquia, rezaba el rosario todos los días, y sin embargo, comenzó a sufrir fuertes dolores de cabeza al despertar, cada mañana, durante más de 2 meses. Visitó médicos. Se hizo análisis. Nada. Todo estaba bien. Pero algo en su interior no lo estaba. Un día, mientras oraba frente al Santísimo Sacramento, se quebró. Lloró. Y sintió en su corazón estas palabras: estás cargando culpas que no son tuyas. Mariana había pasado años sintiéndose responsable por los errores de sus hijos adultos, por los conflictos en su matrimonio, por los problemas económicos. Aunque rezaba, su alma estaba en constante autoexigencia. Vivía en modo culpa. Y su alma no podía más. El dolor de cabeza era una señal: detente. No es tu cruz. Suéltala. Confía en mí. Después de esa experiencia, Mariana cambió su manera de orar. En vez de pedir fuerza para cargar todo, empezó a entregar, a soltar, a confiar. Y sí, sus dolores desaparecieron. ¿Y tú? ¿Estás cargando algo que no es tuyo?
¿Estás exigiéndote más de lo que Dios te pide? Hay un punto clave que muchos cristianos olvidan: no somos salvadores. Somos salvados. No es nuestra fuerza la que sostiene el mundo. Es la de Dios. Y cuando queremos controlarlo todo, arreglarlo todo, entenderlo todo, el alma se fatiga. Y el cuerpo grita. En el Salmo 32, el salmista dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y luego añade: mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Es decir, cuando ocultamos el dolor interior, cuando no lo confesamos, cuando lo tapamos, el cuerpo lo siente. El alma se seca. El cuerpo duele. ¿Y si tu dolor de cabeza fuera por algo que callas hace tiempo? ¿Una herida del pasado? ¿Un resentimiento? ¿Una culpa no confesada? Muchos viven años enteros con dolores crónicos sin una causa médica clara, y sin darse cuenta, lo que necesitan no es una receta, sino reconciliación. No tengas miedo de mirarte por dentro. No tengas miedo de confesar. No tengas miedo de abrirle tu corazón a Dios. Porque a veces, el dolor se transforma en maestro. Y si le preguntas al dolor: ¿qué quieres decirme?, quizá escuches a Dios a través de él. Otro caso impresionante fue el de Andrés, un joven de 31 años que dejó de ir a misa, de rezar, de confesarse. Comenzó a vivir con ansiedad, insomnio y dolores de cabeza que lo incapacitaban. Probó todo. Nada funcionaba. Hasta que una noche, desesperado, buscó un vídeo en internet, y encontró una prédica que hablaba justo sobre esto: Dios te habla a través de tu cuerpo. Andrés cayó de rodillas. Lloró como un niño. Y volvió. Volvió a Dios. A la iglesia. A la confesión. A la paz. Los dolores no desaparecieron de inmediato, pero fueron disminuyendo. Y lo más importante, su alma sanó. Su vida se transformó. Querido amigo, querida amiga, si estás escuchando este mensaje, no es casualidad. Tal vez tú también necesitas volver. No solo a la iglesia, sino a ti mismo. A lo profundo. A tu esencia. A esa parte de ti que está herida y necesita la mano sanadora de Dios. La medicina del alma no se compra en farmacias. Se encuentra en la oración, en el perdón, en la confesión, en la Eucaristía. ¿Sabías que muchos santos también sufrieron dolores físicos que interpretaron como llamados de Dios? Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia, sufría intensos dolores de cabeza y enfermedades. Pero en medio de su dolor, decía: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. Para ella, el dolor era una oportunidad para unirse más a Cristo. No lo veía como castigo, sino como ocasión de purificación y encuentro. Y eso no quiere decir que debamos sufrir sin buscar alivio. Significa que podemos transformar el dolor en oración, en súplica, en escucha. La próxima vez que te duela la cabeza, detente. Haz silencio. Toca tu frente y di: Señor, si me estás hablando, aquí estoy. Háblame, que tu siervo escucha. Haz de ese dolor una puerta, una oportunidad, un altar. Y si al examinar tu vida encuentras culpas, resentimientos, heridas abiertas, no huyas. Llévalas al confesionario. Ofrécelas en la Eucaristía. Entrega lo que no puedes cargar. Dios no quiere que vivas esclavo del dolor. Quiere sanarte. Pero para sanarte, necesitas abrirle la puerta. Y a veces, el dolor es el golpe que llama. Dios respeta tu libertad. No te obliga, pero te llama. A veces con consuelo. A veces con vacío. A veces, con dolor. ¿Estás dispuesto a responder? Escribe en los comentarios: sana mi alma, Señor, si quieres entregar tu dolor a Dios y permitirle hablar a tu corazón. No estás solo. Miles de personas están despertando a esta verdad. El cuerpo habla. El alma clama. Y Dios responde. Estamos aquí para caminar contigo en este despertar. En el próximo capítulo, te revelaré las 3 causas espirituales más comunes detrás de los dolores de cabeza persistentes, según el discernimiento de muchos directores espirituales. Te sorprenderás al ver cómo lo invisible afecta lo visible, cómo lo espiritual influye en lo físico. Pero por ahora, haz silencio. Cierra los ojos. Y ora conmigo.
Señor Jesús, hoy no vengo a quejarme. Vengo a escucharte. Si este dolor que siento es un llamado tuyo, dame oídos para entender y corazón para obedecer. Si he cargado culpas que no son mías, enséñame a soltarlas. Si he callado pecados que me atan, dame valor para confesarlos. Si me he alejado de ti, tráeme de vuelta con ternura. Sana mi alma, Señor. Toca mi mente, mi cuerpo, mi espíritu. Te entrego este dolor. Y te entrego mi vida. Amén. ¿Sientes paz? Esa paz es el primer síntoma de sanación. Y esto apenas comienza. Te espero en el próximo capítulo. No faltes. Porque cuando conoces la causa, encuentras el camino a la verdadera sanación. Ya lo vimos, el dolor no siempre nace del cuerpo. A veces, es el alma la que llora. A veces, es Dios quien susurra fuerte, cuando no queremos escuchar en el silencio. Pero ahora es hora de profundizar. Porque si entendemos por qué duele, también sabremos cómo sanar. Y hoy, quiero compartir contigo algo que miles de personas han descubierto después de años de sufrimiento. Hay 3 causas espirituales muy comunes detrás de los dolores de cabeza persistentes, y la mayoría ni siquiera las imagina. 1. La falta de perdón. Sí, parece simple, pero es una de las causas más devastadoras y ocultas. Cuando alguien nos hiere, una traición, una mentira, una injusticia, solemos guardar esa herida como si fuera una deuda que alguien tiene con nosotros. Nos decimos, nunca olvidaré lo que me hizo. Pero lo que no sabemos es que, al guardar ese rencor, estamos dejando que un veneno entre en nuestra alma. Ese veneno se manifiesta de muchas formas: insomnio, amargura, falta de paz, y sí, dolores físicos, como el dolor de cabeza. Porque nuestra mente se llena de pensamientos de enojo, de escenas pasadas que se repiten una y otra vez, agotando nuestras energías y afectando incluso nuestro sistema nervioso. Muchos estudios médicos han demostrado que el perdón libera tensiones. Pero nosotros no necesitamos estudios para saber que Jesús ya lo dijo. Si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Mateo 6,15. Perdonar no es justificar lo que pasó. No es decir que estuvo bien. Es decidir que ese dolor ya no gobernará tu vida. Que tú no eres una víctima, sino un hijo de Dios, libre para amar. ¿A quién necesitas perdonar hoy? Haz este acto ahora mismo, en tu corazón. Señor, con tu gracia, decido perdonar a __________. Libero esa deuda. Sana mi alma. Puede que llores. Puede que te duela. Pero también puede que ese dolor de cabeza desaparezca. 2. El exceso de control. Esto le ocurre a más personas de las que imaginas. Y puede estar pasándote a ti. ¿Eres de los que necesitan que todo salga perfecto? ¿Te angustias si las cosas no suceden como esperabas? ¿Sientes que si no haces todo tú, nada funcionará? Entonces probablemente vives bajo un estrés constante. Y aunque lo disfraces de responsabilidad, lo que está detrás muchas veces es miedo. Miedo a que algo salga mal. Miedo a que te rechacen. Miedo a no ser suficiente. Miedo a perder el control. Y ese miedo se acumula en los músculos del cuello, en los hombros, en la mandíbula y en la cabeza. El cuerpo se tensa. La presión sube. Y el dolor aparece. ¿Te suena conocido? La causa espiritual aquí es profunda. No estás confiando plenamente en Dios. Quizá rezas, sí, pero después tomas el control otra vez. No lo sueltas del todo. No dejas que sea Él quien conduzca tu vida. Dios quiere tu confianza, no tu perfección. Él quiere que seas libre, no que vivas atado al control. Jesús nos dijo: no se preocupen por el mañana, porque el mañana traerá su propia preocupación. Mateo 6,34. ¿Puedes soltar hoy ese peso? ¿Puedes decir sinceramente: Señor, ya no quiero controlar todo. ¿Me abandono en ti? Hazlo. Respira profundo. Relaja tus hombros. Y entrégale el control. Tu cabeza te lo agradecerá. Y tu alma también. 3. El alejamiento de la vida espiritual. Tal vez esta es la causa más dolorosa, porque es la más silenciosa.
Muchos dolores de cabeza comienzan cuando nos alejamos de la oración, de la misa, de la confesión, de la lectura de la palabra. Cuando el alma se desnutre, el cuerpo se descompensa. ¿Hace cuánto no hablas con Dios de verdad? ¿Hace cuánto no te confiesas? ¿Hace cuánto no vas a misa con el corazón abierto? Cuando dejamos de cultivar nuestra vida espiritual, nos debilitamos. Somos como ramas separadas del tronco, como lámparas desconectadas de la fuente de luz. Nos apagamos, nos endurecemos, nos duele vivir. Y sí, el cuerpo también lo siente. Aparecen los dolores de cabeza, los pensamientos obsesivos, la ansiedad, la confusión mental. Y lo más hermoso es que la solución es tan simple como poderosa: volver. Volver al silencio con Dios. Volver al rosario. Volver al Santísimo. Volver a la confesión. Volver a la Eucaristía. Volver, como el hijo pródigo, a los brazos del Padre. Hay quienes después de meses, o años, de dolores crónicos, al regresar a una vida de oración profunda, sienten como su cuerpo empieza a sanarse. Porque la paz vuelve. Porque el alma respira. Como decía San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Tu dolor puede ser un llamado. Una alarma espiritual. Una campanita que dice: vuelve. Aquí está tu refugio. Aquí está tu paz. ¿Cómo saber cuál es tu causa? Tal vez te sientes identificado con una, o con todas. No importa. Lo importante es que ahora sabes que hay una salida. Que no estás atrapado. Que Dios quiere liberarte. Tómate un momento ahora mismo. Cierra los ojos. Pon la mano en tu cabeza. Y haz esta oración conmigo. Señor mío, no quiero vivir con este dolor sin comprenderlo. Si hay algo en mi alma que necesita luz, muéstramelo. Si hay rencor, enséñame a perdonar. Si hay miedo, enséñame a confiar. Si me he alejado de ti, tráeme de vuelta. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Tú eres mi médico, mi guía, mi verdad. Sana mi mente, mi corazón y mi cuerpo. Amén. Haz esta oración todos los días. Y observa. Escucha. Siente. Dios responde. Siempre responde. Una tarea para esta semana. Haz una lista de personas a las que necesitas perdonar. Ora por ellas. Escribe qué cosas estás intentando controlar demasiado. Y entrégalas a Dios. Elige un momento del día para volver a tu vida espiritual, un rosario diario, una visita al Santísimo, un pasaje del Evangelio. Tu sanación empieza con pequeños pasos. En el próximo capítulo, te compartiré los signos más claros de que el dolor que estás sintiendo no es solo físico, sino espiritual, y cómo reconocerlos a tiempo para evitar que crezca. Verás que cuando aprendes a identificar estos síntomas del alma, puedes detener el sufrimiento antes de que te consuma. Esto no es magia. Es fe. Es Dios actuando en ti. Y tú no estás solo. Estamos caminando contigo. Déjanos en los comentarios un confío en ti, Señor, si estás listo para dejar atrás el dolor y abrazar la sanación que viene de lo alto. Nos vemos en el siguiente capítulo. Tal vez te ha pasado esto. Te despiertas con dolor de cabeza, como si un peso invisible oprimiera tu mente. Tomas agua, te sientas un momento, intentas continuar con el día. Pero el malestar persiste. No es solo físico. Es como si algo dentro de ti estuviera desajustado. Algo espiritual. ¿Y si te dijera que ese dolor no es casualidad? ¿Y si fuera una señal amorosa, pero urgente, de Dios? Dios no actúa con gritos ni con fuegos artificiales. Muchas veces, Él susurra, pero cuando no lo escuchamos, permite que ciertas cosas nos duelan. No como castigo, sino como advertencia. Como un padre que llama al hijo antes de que cometa un error irreversible. Y una de esas advertencias puede ser el dolor de cabeza. Cuando analizamos el alma a la luz del Espíritu Santo, entendemos que nuestro cuerpo refleja lo que ocurre en nuestro interior. Así como la ansiedad puede afectar el estómago o el estrés tensiona los músculos, el desorden espiritual también se manifiesta. Y una de sus formas más comunes es ese dolor insistente que parece no tener causa clara. Como si algo nos gritara desde dentro: escucha, detente. En las Escrituras, Dios usó múltiples formas para llamar la atención de su pueblo: el fuego,
el viento, el silencio, las plagas, e incluso enfermedades. En 2 Crónicas 7 y 14, Dios dice: si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla, ora, busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La sanación física y espiritual está ligada al arrepentimiento y a volver a Dios. ¿No podría este dolor ser esa invitación? Marta, una mujer de 58 años que nos escribió hace poco, compartió su testimonio. Por meses, sufría de migrañas constantes. Probó todo tipo de medicamentos. Nada aliviaba completamente su malestar. Pero algo curioso ocurrió. Cada vez que intentaba rezar, especialmente el rosario, el dolor se aliviaba. Y cuando descuidaba su vida de oración, el dolor regresaba con más fuerza. Al hablar con su párroco, entendió que ese dolor era una llamada a reconectar con Dios. No era una condena, era una advertencia. Lo mismo ocurrió con Tomás, un joven de 30 años. Llevaba una vida alejada de los sacramentos. Aunque había sido bautizado y confirmado, no pisaba una iglesia desde hacía años. Una noche, luego de una fuerte discusión con su padre, sintió un dolor de cabeza tan intenso que terminó en el hospital. Los médicos no encontraron ninguna causa orgánica. Pero en su interior, Tomás sabía que algo iba mal. Al salir, se arrodilló y lloró como un niño. Regresó a misa. Se confesó. Y ese fue el inicio de una nueva vida. Hoy dice: Dios me habló a través del dolor. No me gritó. Me tocó con ternura, pero con fuerza. Me devolvió a casa. ¿Cuántas veces Dios ha intentado hablarte y tú has apagado el volumen de su voz? ¿Cuántas veces has llenado tu día de ruido, de pantallas, de preocupaciones, sin detenerte a preguntarte: ¿qué me estás queriendo decir, Señor? El dolor de cabeza, en muchos casos, es más que una molestia. Es un mensaje, un llamado, una alerta espiritual. Ahora, quiero que reflexionemos juntos. ¿Qué podrías estar ignorando en tu vida espiritual que Dios necesita que veas? ¿Hay alguna relación que necesite perdón? ¿Hay alguna herida no sanada? ¿Has dejado de lado la oración, la Eucaristía, la confesión? ¿Has llenado tu alma de preocupaciones y vaciado tu tiempo de silencio con Dios? Dios, en su infinita misericordia, no busca castigarte. Él quiere prevenir tu caída. Quiere que lo escuches antes de tropezar. Quiere que evites el abismo antes de caer. Y a veces, ese pequeño malestar físico es su toque amoroso en tu frente: hijo, vuelve a mí. En el Catecismo de la Iglesia Católica, se nos recuerda que el dolor puede tener valor redentor. El número 1505 nos dice: Cristo no suprimió el sufrimiento, sino que lo asumió, y de este modo le dio un sentido nuevo, un valor redentor. Eso no significa que todo dolor es voluntad de Dios, pero sí que todo dolor puede ser transformado por Dios. Incluso el dolor de cabeza. Entonces, ¿qué hacer cuando te duele la cabeza y sientes que no es algo físico, sino algo más profundo? Aquí te dejo 3 pasos concretos. Primero, haz silencio. Apaga todo. Siéntate, respira profundo, y di con sinceridad: Señor, ¿qué quieres mostrarme con este dolor? Haz esta oración como quien abre una puerta. Segundo, revisa tu corazón. Pregúntate: ¿estoy en paz con Dios? ¿Estoy huyendo de algo que necesito enfrentar? Examina tu conciencia. Vuelve a la confesión si es necesario. La paz espiritual puede traer también sanación física. Tercero, haz un acto concreto de entrega. Toca tu frente con la señal de la cruz y di: te entrego este dolor, Señor. Que no se desperdicie. Que sirva para mi conversión, para mi purificación y para unirme más a ti. A veces, al hacer esto, el dolor desaparece. Otras veces, permanece, pero cambia su significado. Deja de ser castigo y se convierte en comunión. En esa cruz pequeña, Dios obra milagros. No olvides lo que dijo Santa Teresa de Jesús: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda. Si Él permite una incomodidad, es para nuestro bien eterno. Él no nos abandona. Él corrige con amor. Y ahora, una invitación muy especial. Si estás sintiendo que estos mensajes están tocando tu corazón, si algo en ti resuena con esta verdad, te invito a unirte a nuestra comunidad espiritual. Suscríbete al canal Caminando con Dios,
donde cada semana compartimos reflexiones, oraciones y enseñanzas que pueden cambiar tu vida. No camines solo. Camina con nosotros. Camina con Dios. Porque no estás solo en esta lucha. Miles ya han transformado su vida al abrir los ojos a estas señales divinas. Dios sigue hablando. Solo tienes que escuchar. Y lo que viene a continuación puede cambiar completamente tu manera de interpretar los mensajes del cielo. No te lo pierdas. Y si te dijera que cada vez que ignoras ese dolor persistente en tu cabeza, no solo estás postergando un alivio físico, sino que también estás silenciando una voz divina que quiere hablar contigo? Muchos hoy viven anestesiados, acostumbrados a su dolor, normalizando lo que nunca debió ser normal, vivir con un peso en la frente, con confusión mental, con irritabilidad, con un cansancio que no se va aunque duermas 8 horas. Hermano, hermana, eso no es solo estrés. No es solo cansancio. Puede ser Dios intentando hablarte, pero tú no estás escuchando. Sí, así de fuerte. Así de claro. En Jeremías 6:10, el profeta clama: ¿a quién hablaré y amonestaré, para que oigan? He aquí que sus oídos están incircuncisos, y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. ¿Te das cuenta? Hay quienes han cerrado tanto sus oídos espirituales que ya no escuchan la advertencia del cielo. Y el cuerpo, entonces, se convierte en el altavoz de Dios. El dolor se convierte en su grito de amor. Dios nunca te grita para herirte. Te grita para salvarte. Una vez, el padre Juan recibió en su parroquia a un joven llamado David. Él venía con un historial de migrañas crónicas desde la adolescencia. Los estudios médicos no mostraban nada. Era aparentemente sano. Pero las crisis venían, lo tumbaban por días. Con el tiempo, David se resignó. Aprendió a vivir con eso. Hasta que un día, después de una misa, escuchó al padre Juan decir: el que vive ignorando su dolor, está posponiendo su sanación espiritual. Aquellas palabras lo golpearon como una piedra en el corazón. Esa misma semana, David pidió una cita para dirección espiritual. En la conversación, lloró como un niño. Dijo que su dolor de cabeza siempre aparecía después de ver pornografía, o después de discusiones violentas con su padre, con quien tenía una relación rota desde los 13 años. Es como si Dios me castigara, dijo. Y el padre Juan le respondió con firmeza pero con ternura: no, hijo. No es castigo. Es compasión. Dios está clamando por tu atención, porque quiere sanarte por dentro. Ese fue el principio de la transformación de David. Comenzó a confesarse con regularidad, a asistir a misa diaria, a rezar el rosario. Y con el tiempo, aunque no fue inmediato, sus dolores comenzaron a disminuir. No solo en intensidad, sino en frecuencia. Porque cada vez que sentía el mínimo atisbo de presión, ya no lo ignoraba. Lo escuchaba. Preguntaba en oración: Señor, ¿qué quieres mostrarme con esto? Y el Espíritu Santo respondía: querido espectador, tú también puedes aprender a escuchar tu cuerpo con los oídos del alma. Porque hay dolores que no vienen para torturarte, sino para detenerte antes de que caigas en un abismo más profundo. Dios es tan bueno, que muchas veces permite un pequeño dolor físico para evitarte una herida espiritual irreversible. San Ignacio de Loyola decía que el alma muchas veces es advertida con desolaciones, momentos de confusión, tristeza o vacío que nos invitan a cambiar de rumbo. ¿Y si tu dolor de cabeza es una desolación física que esconde una alerta divina? Muchos lo están experimentando, pero no lo saben. Personas que, después de noches de preocupación, se levantan con un dolor tan fuerte que no pueden orar. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo quiere robarte la oración. Quiere distraerte con lo físico para que no te concentres en lo espiritual. Pero Dios, que es más sabio, puede usar ese mismo dolor como llave para revelarte cosas que tú aún no ves. Y aquí te hago una pregunta directa, con amor, pero sin rodeos. ¿Cuántas veces te has refugiado en pastillas antes que en la palabra? ¿Cuántas veces has corrido a buscar una excusa médica antes de preguntarte: Señor, ¿qué me quieres decir? No te lo digo para acusarte, sino para despertarte. Porque hay una generación entera anestesiada, desconectada de su cuerpo, de su alma, y de la voz de Dios. Y tú estás siendo llamado a despertar. En Hebreos 12:11, se nos enseña: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza,
pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dios nos permite pasar por ciertas incomodidades, dolores, e incluso enfermedades, para ejercitar nuestro corazón espiritual, para que aprendamos a depender de Él, a escucharlo, a discernir. Y esto es una llamada para ti: no ignores más lo que tu cuerpo está diciendo. No ignores más lo que Dios está revelando a través de tu debilidad. San Pablo decía en 2 Corintios 12, 9, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». ¿Te das cuenta? Hay poder escondido en tu fragilidad. Hay una enseñanza santa que puede cambiar tu vida entera, si decides prestar atención. Te invito ahora a hacer una pausa. Cierra los ojos por un momento y repite en tu interior: Señor, si me hablas a través de mi dolor, quiero escucharte. Si hay algo que debo corregir, muéstramelo. Si hay algo que debo entregar, ayúdame. No quiero seguir ignorando tu voz. Este pequeño acto de humildad puede abrir puertas que llevan años cerradas. Porque cuando Dios encuentra un corazón dispuesto, Él actúa con rapidez. Ahora escucha esto: miles de personas están hoy siendo sanadas no porque dejaron de sentir dolor, sino porque comenzaron a escuchar lo que ese dolor decía. Un testimonio que marcó el corazón del padre Juan fue el de Teresa, una abuela que sufría jaquecas insoportables. Ella, en vez de encerrarse en la queja, decidió ofrecer su dolor por la conversión de su nieto, que estaba atrapado en las drogas. Cada vez que sentía la punzada, oraba con más fuerza. Y con lágrimas en los ojos decía: Señor, transforma este dolor en gracia para mi familia. Hoy, su nieto está limpio, casado, y sirve como catequista en su parroquia. Así actúa Dios cuando el dolor se convierte en oración. Y ahora, quiero hablarte directamente al corazón: no ignores más. No silencies lo que viene del cielo. No apagues las alarmas del alma. Porque ignorar tu dolor es, muchas veces, ignorar a Dios mismo. Antes de cerrar este capítulo, quiero invitarte a algo más. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si sientes que hay algo que Dios quiere decirte a través de tus síntomas, escribe ahora en los comentarios: voy a transformar mi oración. Haz este acto de fe. Decláralo. Escríbelo como una promesa entre tú y Dios. Porque esta decisión, aunque parezca pequeña, es poderosa. Te estás uniendo a miles que ya no quieren vivir dormidos. Que quieren despertar, escuchar y obedecer. Y si aún dudas, escucha esta promesa del Salmo 34, 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Si estás quebrantado, estás en el lugar perfecto para ser restaurado. Dios no necesita tu fuerza. Él necesita tu entrega. Y ahora, prepárate. Porque en el próximo capítulo, descubrirás cómo transformar tu dolor en propósito. Lo que viene te dará nuevas armas espirituales para no solo resistir, sino vencer. Querido hermano, querida hermana, hemos llegado a un momento crucial en este camino que recorremos juntos. Ya sabemos que el dolor de cabeza puede ser más que un simple malestar físico, puede ser una advertencia clara, una señal urgente que Dios nos envía para que despertemos, para que miremos dentro de nosotros con sinceridad y valentía. Pero, ¿qué hacer cuando ese dolor persiste? ¿Cómo transformar esa alarma en un mensaje de esperanza, en un puente hacia la paz que tanto anhelamos? En este capítulo, vamos a descubrir juntos que el dolor, cuando se vive en comunión con Dios, puede convertirse en un poderoso instrumento de conversión y crecimiento espiritual. Dios no quiere que suframos sin sentido. Él quiere que ese dolor nos acerque a Él, nos purifique y nos fortalezca. Primero, debemos entender que el dolor es un lenguaje que va más allá de las palabras. Es un susurro de Dios, un llamado a la atención profunda. Como dice la Escritura en Romanos 8 y 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nuestro dolor, físico o espiritual, puede ser ese gemido que el Espíritu transforma en oración, en súplica sincera que toca el corazón de Dios. Imagina por un momento que tu cabeza, con ese dolor persistente, es como una campana que suena dentro de ti. No es para asustarte, sino para alertarte de que hay algo que necesita tu atención. Algo que quizás has estado ignorando o postergando por miedo o culpa. Dios te está diciendo: hijo mío, hija mía, no estás solo en este sufrimiento. Ven a mí con tu carga. María, una mujer sencilla y fiel, vivió esta experiencia. Por meses,
Sufrió dolores de cabeza insoportables que la hicieron dudar, la hicieron sentirse sola y desesperada. Pero un día, en medio de su oración, entendió que esos dolores eran un llamado a la conversión. Comenzó a buscar ayuda espiritual, confesarse con el Padre Juan, y abrir su corazón a la misericordia de Dios. Con el tiempo, el dolor fue desapareciendo, no porque la medicina fuera milagrosa, sino porque su alma comenzó a sanar. Ella nos recuerda que Dios transforma el sufrimiento en gracia cuando nos dejamos tocar por su amor. Este proceso no es fácil, lo sabemos. Muchas veces queremos huir del dolor, negarlo, anestesiarlo con distracciones o remedios temporales. Pero la verdadera sanación comienza cuando aceptamos que ese dolor es un mensaje divino y nos disponemos a escuchar. Una práctica espiritual que te invito a adoptar es la oración del abandono, inspirada en Santa Teresa de Ávila, quien nos enseñó a entregar todo a Dios con confianza profunda. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta. Reza estas palabras cuando sientas que el dolor te invade y permite que Dios tome el control de tu vida. Además, es fundamental que te acerques a los sacramentos. La confesión no es solo para perdonar pecados, sino también para liberar el alma de cargas que pueden manifestarse como dolores físicos. La Eucaristía es el alimento que fortalece el espíritu, que nos da la fuerza para seguir adelante incluso en medio de las pruebas. Querido espectador, no subestimes la fuerza del Espíritu Santo actuando en ti. Él es el Consolador, el médico divino que puede transformar tus dolores en testimonios de fe y fortaleza. La Biblia nos asegura en Salmos 147:3 que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Es importante también cuidar el descanso del alma y del cuerpo. A veces, el estrés espiritual se refleja en tensiones físicas que provocan esos dolores persistentes. Aprende a pausar, a meditar en la palabra, a respirar el amor de Dios en momentos de silencio. Dedica tiempo a la contemplación, a la adoración silenciosa, y verás cómo poco a poco tu cabeza y tu corazón encontrarán alivio. Permíteme compartir un testimonio inspirador. Juan, un joven que atravesaba una profunda crisis espiritual, comenzó a experimentar fuertes dolores de cabeza cuando se alejaba de su fe. Un día, sintió que Dios le pedía regresar a la oración diaria y a la comunidad parroquial. Juan obedeció, y con cada día que pasaba, su dolor disminuía y su paz aumentaba. Ahora, él comparte su experiencia para ayudar a otros que sufren en silencio y no entienden el mensaje que Dios les envía a través del dolor. Querido hermano, querida hermana, el dolor de cabeza no es un castigo, sino un aviso amoroso. Es la mano de Dios tocando tu vida para que te detengas, mires hacia adentro y te acerques a Él con confianza y esperanza. No ignores esa señal. Y ahora, te invito a que hagas un acto de fe. Escribe en los comentarios «Voy a transformar mi oración» si estás listo para actuar ahora, para convertir ese dolor en un mensaje de amor y sanación. Este pequeño paso puede cambiar tu vida para siempre. Recuerda las palabras de Dios en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él está contigo, incluso en el dolor. Próximamente, en el capítulo final, descubrirás cómo tomar ese mensaje de Dios y convertirlo en acción diaria que transformará tu vida entera. No te lo pierdas. Este último paso puede ser la clave para tu verdadera liberación y paz interior. Querido hermano, querida hermana, hemos llegado a un momento crucial en este camino que recorremos juntos. Ya sabemos que el dolor de cabeza puede ser más que un simple malestar físico, puede ser una advertencia clara, una señal urgente que Dios nos envía para que despertemos, para que miremos dentro de nosotros con sinceridad y valentía. Pero, ¿qué hacer cuando ese dolor persiste? ¿Cómo transformar esa alarma en un mensaje de esperanza, en un puente hacia la paz que tanto anhelamos? En este capítulo, vamos a descubrir juntos que el dolor, cuando se vive en comunión con Dios, puede convertirse en un poderoso instrumento de conversión y crecimiento espiritual. Dios no quiere que suframos sin sentido, Él quiere que ese dolor nos acerque a Él, nos purifique y nos fortalezca. Primero, debemos entender que el dolor es un lenguaje que va más allá de las palabras. Es un susurro de Dios, un llamado a la atención profunda. Como dice la Escritura en Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nuestro dolor,
físico o espiritual, puede ser ese gemido que el Espíritu transforma en oración, en súplica sincera que toca el corazón de Dios. Imagina por un momento que tu cabeza, con ese dolor persistente, es como una campana que suena dentro de ti. No es para asustarte, sino para alertarte de que hay algo que necesita tu atención. Algo que quizás has estado ignorando o postergando por miedo o culpa. Dios te está diciendo, hijo mío, hija mía, no estás solo en este sufrimiento. Ven a mí con tu carga. María, una mujer sencilla y fiel, vivió esta experiencia. Por meses, sufrió dolores de cabeza insoportables que la hicieron dudar, la hicieron sentirse sola y desesperada. Pero un día, en medio de su oración, entendió que esos dolores eran un llamado a la conversión. Comenzó a buscar ayuda espiritual, confesarse con el Padre Juan, y abrir su corazón a la misericordia de Dios. Con el tiempo, el dolor fue desapareciendo, no porque la medicina fuera milagrosa, sino porque su alma comenzó a sanar. Ella nos recuerda que Dios transforma el sufrimiento en gracia cuando nos dejamos tocar por su amor. Este proceso no es fácil, lo sabemos. Muchas veces queremos huir del dolor, negarlo, anestesiarlo con distracciones o remedios temporales. Pero la verdadera sanación comienza cuando aceptamos que ese dolor es un mensaje divino y nos disponemos a escuchar. Una práctica espiritual que te invito a adoptar es la oración del abandono, inspirada en Santa Teresa de Ávila, quien nos enseñó a entregar todo a Dios con confianza profunda. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta. Reza estas palabras cuando sientas que el dolor te invade y permite que Dios tome el control de tu vida. Además, es fundamental que te acerques a los sacramentos. La confesión no es solo para perdonar pecados, sino también para liberar el alma de cargas que pueden manifestarse como dolores físicos. La Eucaristía es el alimento que fortalece el espíritu, que nos da la fuerza para seguir adelante incluso en medio de las pruebas. Querido espectador, no subestimes la fuerza del Espíritu Santo actuando en ti. Él es el Consolador, el médico divino que puede transformar tus dolores en testimonios de fe y fortaleza. La Biblia nos asegura en Salmos 147:3 que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Es importante también cuidar el descanso del alma y del cuerpo. A veces, el estrés espiritual se refleja en tensiones físicas que provocan esos dolores persistentes. Aprende a pausar, a meditar en la palabra, a respirar el amor de Dios en momentos de silencio. Dedica tiempo a la contemplación, a la adoración silenciosa, y verás cómo poco a poco tu cabeza y tu corazón encontrarán alivio. Permíteme compartir un testimonio inspirador. Juan, un joven que atravesaba una profunda crisis espiritual, comenzó a experimentar fuertes dolores de cabeza cuando se alejaba de su fe. Un día, sintió que Dios le pedía regresar a la oración diaria y a la comunidad parroquial. Juan obedeció, y con cada día que pasaba, su dolor disminuía y su paz aumentaba. Ahora, él comparte su experiencia para ayudar a otros que sufren en silencio y no entienden el mensaje que Dios les envía a través del dolor. Querido hermano, querida hermana, el dolor de cabeza no es un castigo, sino un aviso amoroso. Es la mano de Dios tocando tu vida para que te detengas, mires hacia adentro y te acerques a Él con confianza y esperanza. No ignores esa señal. Y ahora, te invito a que hagas un acto de fe. Escribe en los comentarios "Voy a transformar mi oración" si estás listo para actuar ahora, para convertir ese dolor en un mensaje de amor y sanación. Este pequeño paso puede cambiar tu vida para siempre. Recuerda las palabras de Dios en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él está contigo, incluso en el dolor. Próximamente, en el capítulo final, descubrirás cómo tomar ese mensaje de Dios y convertirlo en acción diaria que transformará tu vida entera. No te lo pierdas. Este último paso puede ser la clave para tu verdadera liberación y paz interior.